están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Una enfermedad que afecta a las mujeres, aunque también a los hombres. Sí, porque aunque algunos se sorprendan, en los hombres también se presenta esta patología. Si bien en una cifra mucho menor, el problema es que en los varones no se detecta a tiempo porque no se tiende a pensar que pueda tratarse de cáncer de mama cuando aparecen las primeras señales. Y resulta que la detección temprana es fundamental para tener un buen pronóstico, una buena evolución en esta enfermedad en torno a la cual hay muchos mitos e interrogantes. ¿Qué incide más? ¿Los antecedentes genéticos o los hábitos de vida? ¿Sirve de algo hacerse un test genético? Son preguntas que vamos a estar abordando acá esta noche en el debate de Vía Pública. Pero también tenemos una pregunta en nuestro fanpage, en la página de Facebook, que está vinculada a este tema, al Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Lo vemos de inmediato. La pregunta dice: ¿cree que una mayor educación sobre el cáncer de mama ayudaría a disminuir casos en nuestro país? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta para que ustedes puedan votar y participar entonces de esta manera en el tema que vamos a estar analizando acá en Vía Pública. Pero hay otras informaciones que también han estado marcando esta jornada. La Corte Suprema explicó que por carencia de fundamentaciones debió ordenar la libertad inmediata de los 8 comuneros detenidos en la operación Huracán. Hoy llegaron a Chile los jueces venezolanos que estuvieron en la embajada de Caracas. El canciller Muñoz explicó que se les dará asilo político por 2 años. Y el gobierno español anunció que va a seguir adelante para restaurar la legalidad en Cataluña tras considerar insatisfactoria la respuesta de Puigdemont sobre la declaración de independencia. Y un fuerte revés sufrió la llamada Operación Huracán, que hace casi un mes envió a la cárcel a 8 comuneros mapuche acusados por ataques incendiarios. La Corte Suprema estimó que los argumentos del juzgado de Temuco tenían problemas técnicos y decretó la libertad de los detenidos. Tan sincronizados como la misma Operación Huracán, las cárceles de Angol, Temuco y Concepción dieron cumplimiento al fallo de la justicia y en simultáneo liberaron a los 8 comuneros mapuches que durante 26 días permanecieron detenidos en prisión preventiva. Nosotros estamos contentos porque hoy día se cae este montaje, hoy día se cae todo esto que está pasando hoy día y es necesario de que aquí quede claro de que las comunidades van a seguir en un proceso que es legítimo de lucha, un proceso legítimo de recuperación de tierra. El líder de la CAM, Héctor Yaitul, fue escoltado con palines y rápidamente abandonó la cárcel El Manzano sin comentar la decisión de la Corte Suprema, que acogió un recurso de amparo y revocó la prisión preventiva decretada por el juzgado de Temuco. La sentencia que impuso la prisión preventiva no cumplió los estándares mínimos adecuados para justificar esa decisión. Nosotros corregimos una deficiencia de un tribunal y, por supuesto, no hay un análisis si los antecedentes son suficientes o no son suficientes para una investigación. Acusados de participar en 3 atentados incendiarios en la zona sur del país y en base a interceptaciones de mensajes telefónicos, la Fiscalía había acusado a los 8 comuneros mapuches indicando una supuesta asociación ilícita. Es obvio, van a decir que esto es un fracaso de la Fiscalía, de la Policía, pero por favor, lean y vean atentamente la resolución y verán que no es más, ¿no es cierto?, que un problema de carácter técnico y que no tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto?, de la información entregada por el Ministerio Público. Efectivamente, si quedan en libertad hay un peligro de fuga y que fue una de las justificaciones ya al solicitar la prisión preventiva. Esperamos que ello no ocurra. Es obviamente un serio tropiezo, pero no es un fracaso. Estos son casos muy difíciles de probar, pero aquí hay que tener la convicción de que la paz social es un valor enorme. La liberación de los comuneros mapuches coincide con el regreso a la moneda del subsecretario Mahmoud Alewi, quien desde el 3 de octubre permanecía de vacaciones luego de que el propio gobierno decidiera cambiar su estrategia para enfrentar el conflicto mapuche. Hoy el Ejecutivo evitó comentar este revés judicial. Y yo soy ministro de Justicia, no soy opinólogo. Acatar lo que los tribunales dicen. Y si la Corte Suprema dijo que eso es así, así es. Lo otro lo puede discutir el día del juicio final ante San Pedro.
Y finalmente el fallo hace eco de las peticiones de la defensa en el sentido de que no puede ser y no puede suceder en nuestro país que tantas personas, en este caso 8 personas, sean privadas de libertad con una resolución tan carente de fundamentación. Luego de que los 8 mapuches quedaron en libertad sin medidas cautelares, la Fiscalía continuará con la investigación y en los próximos días podría solicitar nuevamente la prisión preventiva. Fue el último cara a cara de Michelle Bachelet y los empresarios. ENADE 2017 estuvo marcado por balances y también por sinceramientos, defensas a las reformas y una sorpresiva declaración del ministro de Hacienda sobre el modelo económico. Había expectativas, empresarios, ministros, todos esperaban su llegada, el arribo de la presidenta a su último encuentro nacional de la empresa. Cara a cara final con los empresarios, hora de hacer balances de las reformas y crecimiento a menos de 5 meses que termine el gobierno. Por eso revisó su discurso una y otra vez. No quería perder detalles de la exposición donde defendió la reforma tributaria, laboral y educacional. La presidenta se sinceró. Digo, aquí en mi última ENADE no tengo problemas de asumirlo. Mi gobierno tomó la opción de enfrentar estos desafíos difíciles, con todos los costos que esto implica. La opción de ir pavimentando una ruta sin desconocer los obstáculos. Los parches no sirven cuando las brechas son muy profundas. Balance ante el mundo empresarial que de todas formas y pese a los aplausos no los dejó conformes. El gobierno dice, ¿no es cierto?, que hay costos de corto plazo en crecimiento que serán compensados por beneficios de largo plazo. Bueno, lo segundo está por verse. Lo que sí sabemos objetivamente es que han habido costos de corto plazo relevantes. Menor crecimiento, menor inversión. Realmente el crecimiento de este periodo ha sido muy bajo. Chile ha estado por debajo del crecimiento de América Latina. Después de muchísimo tiempo, de muchas décadas, hemos estado por bajo el crecimiento del mundo. Es un honor estar nuevamente en este podio, del cual pensaba me había retirado. Nicolás Ayzaguirre, el tercer ministro de Hacienda del gobierno, sorprendió y entró al debate sobre el modelo económico. Yo no creo que los movimientos del último tiempo sean el resultado de que enormes masas de población están en contra del modelo. No lo creo. Yo creo que la gente está muy favorable y crecientemente favorable a que haya una sociedad con reglas del juego estable que le permitan progresar por sí mismo. Último ENADE de Bachelet, donde además se escuchó a los candidatos presidenciales y sus propuestas en materia económica. Duplicar la tasa de crecimiento y volver a hacer crecer la inversión que lleva 4 años consecutivos cayendo después de haber crecido en promedio a más del 10% anual durante nuestro gobierno. Necesitamos crear nuevos motores de crecimiento y que eso supone un esfuerzo extraordinario en materias donde en Chile no hemos tenido marca significativa. El crecimiento es fundamental si queremos además mejorar la calidad de vida de la gente, pero es un crecimiento que tiene que ir de la mano del bienestar social. Pero la sorpresa llegó con la candidata del Frente Amplio, con un emplazamiento por la marginación de 3 de los candidatos presidenciales. ¿Por qué decidieron que éramos solo 5 de los 8 candidatos presidenciales? A mí eso no me parece. No es democrático. Beatriz Sánchez cedió parte de su tiempo a los que no fueron invitados y Marco Enrique Sominami fue el único que aceptó y disparó. Hace 40 años perdimos casi 2 décadas de nuestra vida democrática porque ustedes fomentaron el odio, la intolerancia. A lo que quiero decir que yo sí creo. Una jugada que tuvo inmediata respuesta de José Antonio Kast. Me habría encantado que me hubiese pedido el mismo video para ir a la CUT, porque a mí sí me discriminaron en la CUT y con escándalo público. ENADE 2017 marcado por los últimos meses de Michelle Bachelet en la moneda y por las propuestas de los que aspiran a sucederla. Y mañana es el debut de la franja electoral, cuando faltan exactamente 30 días para las elecciones, los candidatos a la moneda y el Parlamento despliegan toda su artillería para convencer a los aún indecisos. A continuación, los canales de televisión. Es el mensaje que se verá en televisión este viernes 20 de octubre y hasta el 16 de noviembre. Se trata de la franja electoral de los 8 candidatos a la presidencia y los más de 1000 postulantes al Parlamento. ¡Enfermera! Nos cuenta con humor y con cierta picardía
cosas de la realidad de este país. Al igual que un tráiler de película, Marco Enríquez Ominami muestra los problemas del país, una franja que incluso cuenta con una destacada participación. Soy un balazo para las votaciones. Franja que según sus directores tendrá participación de la gente, al igual que la del candidato de la Unión Patriótica, Eduardo Artés. Sebastián Piñera intenta regresar a la moneda y en su franja muestra sus recorridos por Chile. Esto es una franja que le habla a los chilenos, de los problemas de los chilenos. La salud, el empleo, la delincuencia. Entonces nosotros queremos mostrar a los chilenos qué queremos para los próximos 4 años y que lo demuestren, y que lo sientan y que vean que vienen tiempos mejores. Pese a que las encuestas indican un escenario distinto, el ex UDI y ahora independiente José Antonio Kast enfatiza la posibilidad de pasar a segunda vuelta. Para crear, Chile necesita a José Antonio Kast. La misma confianza que tiene la candidata de C, Carolina Goich, la número 1 en la papeleta. Yo me atrevo, Carolina se atreve, yo me atrevo, es la número 1. Aquí hay un valor central que es la ética, y que su forma de enfrentar la ética es con valentía, es atreviéndose. Eso es el tema central y único de la franja. La franja de Alejandro Navarro fue asesorada por el jefe de campaña del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Así contará su biografía. Hice mi compromiso por luchar y trabajar para derrocar a Pinochet. Una federación de la defensa de los derechos humanos. Franja similar a la que tendrá Beatriz Sánchez, según adelantó. La educación y las pensiones son derechos que dan seguridad a todo Chile. Alejandro Guillé fue el único candidato que no quiso develar detalles de su promoción. La franja presidencial se transmitirá a las 20:30 de la noche, mientras que los candidatos parlamentarios tendrán su franja al mediodía. El día de hoy vamos a estudiar el aborto en 3 causales. Moreira. Un voto PR es una PLR al conservadurismo. Son los extractos de las franjas electorales que harán su debut este viernes, la última instancia de los partidos y candidatos para atraer a sus votantes a un mes exacto de las elecciones presidenciales. Y se discutió por más de 3 años en el Congreso y ahora está a punto de convertirse en realidad. La ley que entrega dientes al CERNAC incluye mayores multas a empresas infractoras y hasta reparación del daño moral colectivo ocasionado a los consumidores, aunque no todos quedaron conformes. Están los que piden explicaciones. Llamo y nunca hay respuesta. Los que lo dejan pasar. Uno no reclama. Y otros que exigen. Al final tuve que poner una demanda contra ellos. Distintas formas de enfrentar un problema donde el CERNAC hasta ahora quedaba corto, una realidad que comenzaría a cambiar con la nueva ley que fortalece su acción. El resto de los países de Latinoamérica tenían facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Chile, en ese sentido, era de los pocos países que no tenía, por lo menos en la región, facultad de que esta agencia de gobierno fiscalizara y sancionara. Si hoy el CERNAC podía establecer demandas colectivas y mediaciones, la nueva ley le permite dictar normas, aplicar multas, fiscalizar e incluso sancionar. Lo que nosotros esperamos no es estar pasando multas permanentemente, sino que básicamente con un conjunto de medidas evitar malos comportamientos por parte de los productores, de los comerciantes. Esta es una solución incorrecta. No nos parece bien que la ley consagre una acumulación de atribuciones en un mismo individuo que resulta inédita en nuestro ordenamiento jurídico. El nuevo servicio además podrá realizar conciliaciones, infraccionar a empresas que no respondan, aplicar multas hasta de 105 millones de pesos por cada afectado y pedir reparación por daño moral colectivo. Es un mecanismo que de manera clara pueda establecer este derecho a la indemnización completa, pero también que establezca, por ejemplo, mínimos, y sobre esos mínimos el consumidor pueda ir individualmente si no está de acuerdo. Es decir, el grupo de afectados podrá exigir reparar algún perjuicio físico o psíquico debido a la infracción a la ley del consumidor. Las multas son muy altas, hay daño moral y hay también los derechos colectivos. Entonces, si uno va sumando factores, las cifras pueden ser muy abultadas, incluso podrían resultar expropiatorias para algunos comercios, sobre todo los medianos o más pequeños. Nueva normativa que de haber estado vigente podría haber desencadenado nuevas y mayores sanciones, por ejemplo, a empresas como La Polar tras el escándalo de las repactaciones. Habría permitido a lo menos
tener a la empresa en una mediación obligatoria, que el CERNAC hubiera podido aplicar sanciones y multas importantes, habría sido posible efectivamente en estas acciones colectivas que se interpusieron que ellos hubieran podido en definitiva reclamar un daño moral colectivo. Solo falta que la Cámara de Diputados apruebe la nueva ley, una que le va a entregar más atribuciones al CERNAC. Y finalmente llegaron a Chile los 5 jueces venezolanos que solicitaron asilo en nuestro país debido a la situación política que se vive en esa nación. Los magistrados fueron recibidos en el aeropuerto por el propio canciller Heraldo Muñoz, quien les dio la bienvenida y expresó que se va a seguir trabajando con el Grupo de Lima para que se restaure el orden democrático en Venezuela. Los juristas llegan a Chile luego de la fracasada petición de salvoconductos al gobierno de su país, quien no los otorgó. Por ello tuvieron que cruzar a la frontera hacia Colombia, desde donde se embarcaron en un vuelo hacia Santiago. Bueno, de todas maneras, todos recibieron la condición de asilados y se les otorgó la residencia en nuestro país por 2 años. Y en despegar.com. José Antonio Cast, solo por TV. Regresamos con noticias internacionales. Solo minutos antes de que venciera el plazo que el gobierno español le impuso a las autoridades de Cataluña para definir si declaró o no la independencia, se conoció una carta que el presidente de la Generalitat envió a Mariano Rajoy. En esa carta, Carles Puigdemont afirma que, de persistir la actitud de España, votará formalmente la independencia en el Parlamento. En respuesta, la administración de Rajoy convocó a un Consejo Extraordinario de Ministros para este sábado con el fin de analizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Todo esto en medio de movilizaciones por la liberación de los 2 líderes separatistas que fueron detenidos por la justicia española. Sin más dilación, os dejo con Javier Mejino, secretario. Y el hashtag Yo También, viralizado luego de revelarse los abusos sexuales de Harvey Weinstein, impulsó a 2 gimnastas olímpicas a romper su silencio y denunciar agresiones de miembros de sus propios equipos. Excampeona olímpica, ganadora de una medalla de oro y otra de plata durante los Juegos de Londres en 2012 y una de las miles de mujeres que en los últimos días se animó a denunciar públicamente que fue víctima de abuso sexual a través del hashtag MeToo o Yo También en las redes sociales. La gente debe ver que esto no pasa solo en Hollywood, ocurre en todas partes. Soñaba con ir a los Juegos Olímpicos y las cosas que tuve que padecer para llegar hasta ahí fueron innecesarias y repugnantes. Durante 7 años, la estadounidense Michaela Maroney asegura que sufrió abusos de Larry Nassar, uno de los doctores del equipo de gimnasia femenino que argumentaba su comportamiento inapropiado con que era su manera de realizar tratamientos médicos a sus pacientes. La noche más horrorífica de mi vida sucedió cuando tenía 15 años. Había viajado todo el día y la noche para llegar con el equipo a Tokio. Él me dio una pastilla para dormir en el vuelo y lo siguiente que recuerdo es que estaba sola, con él en su pieza del hotel recibiendo un tratamiento. Pensé que iba a morir esa noche. Una constante pesadilla que comenzó cuando Maroney tenía solo 13 años y que terminó cuando abandonó el deporte. Un caso más que se suma al prontuario de este hombre acusado por unas 120 mujeres de agredirla sexualmente y que hoy está preso por posesión de pornografía infantil. Indignada y enojada con Nassar, con gimnastas de Estados Unidos, con todos los que hicieron vista gorda a una situación obvia. Eso es absolutamente inaceptable. Denuncias que involucran también a la gran estrella olímpica de 1992, el bielorruso Vitaly Tservo, que en ese entonces ganó 6 medallas de oro y que hoy, 27 años después, ha sido acusado de violar a su compañera de equipo Tatiana Gutsu durante una competencia en Alemania cuando ella tenía 15 años y él 19. Vitaly Tservo, el monstruo que me ha mantenido aterrorizada en mi propia prisión durante tantos años. Sé que intentarás defenderte, pero mis detalles son mucho más contundentes que tus palabras. Ahora soy más fuerte que nunca y no podrás doblegarme nunca más. A sus 41 años, la ucraniana recriminó también a sus excolegas, quienes según ella prefirieron cubrir a Tservo. Nuevamente, secretos a voces que varios miembros de los equipos olímpicos en ambos casos conocían de sobra, pero que jamás revelaron. Recordamos la pregunta que les estamos haciendo en el día de hoy en nuestro fanpage ahí en Facebook. Tiene que ver con el Día Mundial del Cáncer de Mama. En ese sentido queremos preguntarles, ¿cree que una mayor educación sobre esta enfermedad ayudaría a disminuir los casos en Chile?
sí o no. Ustedes pueden votar y al final de este Vía Pública vamos a estar revisando los resultados. Al regreso vamos a tener el debate, una conversación sobre esta enfermedad. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, ya se lo habíamos adelantado, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y queremos analizar esta enfermedad. Nos acompañan acá en el panel esta noche en Vía Pública Dunstan Espinosa, quien es jefe del equipo de mamas del Instituto Nacional del Cáncer. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Gracias. Eugenio Román, mastólogo del Centro de la Mama de la Clínica Alemana. Eugenio, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. René Castro, quien es jefe del Programa de la Mujer del Ministerio de Salud. René, gracias por venir. Buenas noches. Y María Eugenia Bravo, quien es cirujana oncóloga de la Clínica Las Condes y secretaria de la Sociedad de Mastología de Chile también. María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos para conversar sobre este importante tema. Gracias a ustedes. Y me gustaría que partiéramos primero colocando en contexto los datos del cáncer de mama en lo que se refiere particularmente a nuestro país. El Ministerio de Salud abre los fuegos. Bueno, la verdad que el tema de cáncer de mama, y dado que estamos en el Día Internacional, ha ido cambiando la tendencia, por lo menos en incidencia, ha bajado levemente en los últimos 15 años. Pero el tema de mortalidad sigue siendo un tema que por lo menos, y los colegas más clínicos lo podrán corroborar, sigue siendo un tema difícil, porque la última cifra oficial del 2014 nos hablaba de 1.400, 1.420 mujeres que habían muerto ese año por cáncer. Entonces, esa es una cifra que, digamos, si uno sigue la tendencia en el tiempo, ya se despegó hace rato los 1.000 casos que hasta hace no muchos años atrás teníamos que lamentar. La buena noticia, sí, por lo menos que hemos mejorado mucho, por lo menos tanto en el ámbito público y obviamente en el privado, en la pesquisa. Y eso efectivamente, por lo menos ya está instalada una cultura, sobre todo en el tema de la mamografía, de un examen bastante incorporado, que probablemente la limitante podría ser efectivamente el acceso más bien en el ámbito público a si hay suficiente equipo, si hay suficientes especialistas para que hagan los exámenes. Hoy día la cifra más o menos redonda en cuanto a incidencia o prevalencia de mujeres que están accediendo a mamografía en el ámbito público ya va bordeando el 50%. Claro que en el privado están en el 70%. Claro. Veamos un poco cuál es la realidad en los centros de salud. Sí, bueno, también en cuanto a las cifras, ¿coincide más o menos con lo Sí, obviamente es más o menos la cifra que se manejan actualmente en Chile. ¿Es la principal causa de muerte de las mujeres en Chile? La segunda causa de muerte por cáncer es la mujer. La primera en este momento, perdón. Exactamente, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. En la mujer. Y eso es lo que ha aumentado, digamos, es lo que ha cambiado en los últimos años, es que es la primera causa. Curiosamente, perdón, te desplazó porque hace unos años atrás. Cáncer cervicuterino. No, más que cervicuterino era el de vesícula. El de vesícula y vías biliares, que era el primero. Por muchos años el primero. Sí. De repente bajó vesícula y subió. Sí. La incidencia más o menos son aproximadamente 5.000 casos al año. Eso es la incidencia que se maneja actualmente en Chile. Y la tasa de mortalidad es 11 por 10.000 mujeres, es decir, aproximadamente, como decía el doctor Castro, son 1.300, 1.400 mujeres que mueren en Chile al año. O 4 mujeres al día. Claro. María Eugenia, y en ese sentido, ¿la detección temprana es lo fundamental? Es fundamental. O sea, mira, desde el año más o menos del 2005, en Chile se crearon lo que se llamaban las famosas unidades de patología mamaria. En Chile hay cerca de 42 unidades de patología mamaria, lo cual ha sido un súper buen aporte, porque todo esto estamos hablando del ámbito público. Eso no existía antes. Entonces, finalmente, hay un médico que está a cargo, hay una enfermera, y hay toda una unidad, digamos, que conforma este grupo de personas que trabaja, y son las que atienden en el sistema público y son las que indican habitualmente o vienen ya derivadas con una mamografía, que en el fondo es la forma de hacer un diagnóstico precoz y poder, digamos, determinar idealmente, o sea, es el examen de elección. Pero percibes que hay una mayor conciencia de que hay que hacerse estos exámenes, que es importante estar alerta frente a alguna señal que pueda indicar esta enfermedad. O sea, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, hay varias etapas en el cáncer de mama, y hoy día, por ejemplo, tenemos que el cáncer de mama, la parte que se llama in situ, etapa 1 y etapa 2, lejos, lo más frecuente es ahora en ese momento. Sin embargo, antes era la etapa 4, como llegaban las mujeres. Entonces, ese es el gran aporte que se ha hecho con el tema de concientizar a la población y que se haga la mamografía desde los 40. Sí.
Sí. Exacto, o sea, si bien el número de casos de cáncer de mama ha aumentado, ese número de casos se debe a la etapa de inicio precoz. Y eso obviamente tiene una relevancia importante en lo que es la sobrevida de la mujer. Sí, ¿coincides en lo que tiene que ver con esa mayor conciencia de parte de las mujeres o sientes que todavía falta un poco? Yo creo que falta todavía mucho. O sea, lamentablemente nosotros tenemos solo programas de concientización, pero no hay un programa de promoción, ya que es diferente obviamente. Los programas de concientización se dan en octubre fundamentalmente cuando todo el mundo decimos, o sea, es el mes de la mama y hay que hacerse mamografía, pero después nos olvidamos el resto del año que la mujer tiene que hacerse una mamografía en forma periódica, como un screening mamográfico a partir de los 50 hasta los 70 años y si tiene antecedentes familiares a partir de los 40. Yo creo que para poder disminuir la mortalidad por cáncer de mama en Chile hay dos factores importantes, que son el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado. El tratamiento oportuno y adecuado está dado por el Plan Auge, o sea, que tiene los medicamentos garantizados, el acceso está garantizado, los tiempos están garantizados, ¿cierto? Pero creo que hay un debe en lo que es el diagnóstico oportuno. Cuando tú tienes un 45% de la población, un 50% de la población que se hace screening mamográfico a pesar de que está garantizado, o sea, obviamente no vamos a pretender diagnosticar estadios tempranos. Cuando tú, para hacer un buen screening mamográfico en el tiempo, tienes que tener por lo menos entre un 80 y un 100% de seguimiento. Es eso. Sí. Puede ser que también haya más conciencia en aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares, que algún pariente le ha tocado enfrentar esta enfermedad, ¿no así en aquellos que no tienen mayor relación con un cáncer de mama? O sea, el antecedente familiar de cáncer de mama es muy importante porque hace que esta mujer que tiene un antecedente familiar de cáncer de mama, el riesgo aumenta el doble. ¿Ya? Eso es muy importante en relación a la población general. Sí, pero el problema es que la población no sabe que el 80% de los cánceres de mama son esporádicos, o sea, no hay ningún antecedente familiar. Entonces, esa es la problemática para nosotros, porque hay muchas mujeres que dicen, no, si yo no tengo ningún antecedente, por lo tanto, no estoy ni ahí con hacerme una mamografía. Pero finalmente, el 80% de los cánceres tienen que ver con que nadie tiene antecedentes. Ya, interesante ese punto. ¿Con qué tiene que ver entonces? Porque alguien podría decir, ¿los antecedentes genéticos es lo que más pesa? ¿O tal vez otros elementos como los hábitos en nuestra vida? Lo que pasa es que, tal como decía María Eugenia, el cáncer de mama uno lo puede definir como el 80% esporádico, que son algún factor de riesgo ambiental, llámese como sea, y eventualmente no lo sabemos muchas veces. No más del 15 o 20% puede ser familiar y no más del 10% es genético o hereditario. Ahora, claramente los factores de riesgo es ser mujer y la edad después de los 40 años. Esos son los principales factores de riesgo y actualmente se sabe, y eso está estudiado, que es el estilo de vida. El estilo de vida, cuando pensamos estilo de vida, es qué es lo que me protege a mí cardiovascularmente, es muy parecido. Esos factores son los que influyen realmente, es decir, comida sana, actividad física, eventualmente son factores que de alguna manera determinan una disminución del riesgo de cáncer de mama. Y por eso que, aparte del diagnóstico precoz, yo creo que es muy importante la educación. Y eso tiene que estar parte del programa de detección precoz en la educación. Pero tal vez un tema que a mí me ha preocupado, yo volviendo al ministerio después de un periodo que estuve fuera, y lo que yo veía en el periodo anterior que estuve, que probablemente uno de los factores que más se nos está metiendo como factor de riesgo es justamente el tema de sobrepeso, obesidad, porque realmente ya los niveles que estamos alcanzando en la población de mujeres, ya sobre el 50% entre sobrepeso y obesidad, es un factor que también pesa, digamos, por todos los equilibrios a nivel hormonal. ¿Cuánto incide? Sí, expliquemos eso, porque a lo mejor alguien no lo vincula necesariamente, obesidad, con la presencia de cáncer de mama. Tiene, porque en el fondo finalmente este cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente, o sea, tiene que ver con los equilibrios hormonales. Entonces, hay alguna vinculación entre estado nutricional y sobre todo en esos niveles con mayor predisposición a desarrollar este tipo de cáncer. El tema que dice Eugenio es que esto es un tema más bien de factores ambientales, para diferenciarlo claramente, por ejemplo, del otro gran cáncer de la mujer, que es el cervicuterino, en la cual ahí ya está absolutamente demostrado que es una enfermedad infecciosa que se comporta como toda la enfermedad infecciosa y puede ser detectado y abordado con esa lógica. De hecho, por algo hoy día ya hay una vacuna y afortunadamente está en el sistema, en el Programa Nacional de Inmunización aquí en Chile. En cambio, en mama no.
Y además agreguemos el otro tema de la cancerofobia, también que mucha gente no se va a hacer la mamografía. Una, porque no es un examen simpático aparentemente, por lo que escucha a las mujeres uno. Y por lo tanto mucha gente o no se lo hace o le da susto y si sale malo, ¿qué hago? Pero yo estoy de acuerdo con el nombre, perdón. Dunsan. Que falta efectivamente que la gente, ojalá educarla más en el sentido de anticipar el problema y no acudir solamente o frente al problema cercano. A mí me toca mucho la parte clínica, porque también hago clínica, que muchas veces las mujeres llegan porque una compañera de trabajo, porque familiar, ahí aparecen más bien asustadas. Ahí se asustan y claro, y ahí van a tomar las medidas del caso. Yo diría que en el fondo el tema es, esto en otros países es bastante más desarrollado, que esto llamaríamos el autocuidado. ¿Cuánto la persona puede colaborar o participar más activamente en lograr un estado de salud y ojalá mantener ese estado? O sea, dentro de esas recomendaciones que se deben dar, ¿cuáles son? Actividad física, no fumar, no consumir alcohol. Cigarrillo no está demostrado. No está demostrado. Pero en todo caso igual como elemento, evidentemente, por cualquier cáncer contribuye, pero en cáncer de mama no. Está demostrado que esté vinculado directamente, al menos con el cáncer de mama. La alimentación, la dieta mediterránea, que por suerte nosotros la tenemos en Chile, es la que nos salva, digamos. Una dieta mediterránea es la adecuada, con verduras verdes, frutos secos eventualmente, pero no comer la grasa saturada ni las frituras, eventualmente eso es importante. El alcohol está prohibido, eventualmente, o un consumo adecuado solamente. Prohibido no, yo creo que claro, pero consumo adecuado. La palabra. Claro, la palabra justa. Ya. Actividad física, me imagino que también es otro 3 veces a la semana, una no sirve de nada. Ya. Pero de manera regular y continua. Sí, pero hay otros factores... Pero el principal yo creo que es la edad y el ser mujer. Edad y ser mujer. Sí. Pero también se presenta casos en los hombres, minoritarios, pero se presentan. Sí. ¿En qué proporción se presentan los hombres? ¿Menos del 1%? Menos del 1%. Sí. El 1% aproximadamente. En Chile sí. En Chile particularmente. Sí, pero los hombres somos quizá mucho más dejados que las mujeres. Cuando se presenta un cáncer de mama en el hombre, generalmente es en estadios avanzados, cosa rara, porque normalmente un hombre podría diagnosticarse en forma mucho más temprana, pero no, el hombre generalmente se deja estar y se diagnostica en etapas mucho más avanzadas. ¿Se deja estar porque a lo mejor no lo vincula? Dice, ¿por qué no tiene cáncer de mama? Ahí estoy de acuerdo que hay un matiz de género evidente. Lo que pasa es que las mujeres, y eso también puede ser un autoelogio a las políticas públicas en salud, las mujeres en general tienen mucho contacto con el sistema de salud, sobre todo en los años reproductivos, porque se embarazan, porque después usan método de planificación familiar, después viene la etapa de la menopausia, y hay una continuidad, o sea, en el fondo tiene un contacto más regular. O sea, la mujer consulta mucho más que el hombre. El hombre generalmente consulta cuando ya está... Una enfermedad o algo puntual y a un nivel más grave. Sí. Ahora, el cáncer en el hombre también es más agresivo, porque como es digamos, habitualmente la piel, tú tienes la glándula mamaria o no tiene glándula mamaria, sino que tiene el puro cáncer con un residuo de glándula mamaria, se exterioriza rápidamente. Entonces, entra en una etapa que es mucho más avanzada. Y además es bastante más agresivo y además uno debe sospechar siempre que puede haber un cáncer hereditario o genético, del punto de vista genético, dando vuelta en esa familia. O sea, es súper importante como antecedente. ¿Por qué? Por el hecho de que el hombre tenga cáncer de mama, quiere decir que puede haber una mutación. Es probable que la familia lo tenga de una manera... Una mutación, no esporádico, sino que haya una mutación en ese grupo familiar y por lo tanto, siempre que hay un hombre en un grupo familiar que tiene cáncer de mama, debiera hacerse consejería genética, un asesoramiento genético. ¿Y ahí es donde se hacen estos test genéticos? Sí. ¿Qué tan útiles son? ¿En qué consisten? A ver, no todo el mundo tiene que hacerse test genético de partida, partamos por ahí. El test genético debiera hacerse en condiciones, digamos, de pacientes que son derivadas por un concepto que se denomina de alto riesgo. ¿Quiénes son esas mujeres de alto riesgo? Mujeres que han tenido, por ejemplo, el caso de la Angelina Jolie, que tenía familiares con cáncer de mama o de ovario, y por lo tanto se repite en la familia, en 3 generaciones, porque se va transmitiendo de generación en generación. De repente, hoy en día no se nota mucho porque las familias son pequeñas. O sea, por ejemplo, hay familias que tienen 2 hijos y no más, pero antiguamente tenías 10 hijos, ese era el promedio más o menos. Entonces uno podía ver que esa enfermedad se iba repitiendo en todos estos grupos familiares. Hoy día se nota menos por el número de hijos. Pero esa paciente que sí tiene, digamos, un alto riesgo, antecedentes familiares, que tiene cáncer en edades precoces,
no importa tanto el número de personas que tengan cáncer de mama en un grupo familiar, sino que la edad de presentación. Habitualmente la edad de presentación en los cánceres hereditarios es de mujeres jóvenes. Y la bilateralidad, es decir, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de mama bilateral, también es una paciente que es de alto riesgo, ¿ya? Y el otro grupo también que es de alto riesgo es la población judía ashkenazi, porque como se mezclan entre ellos mismos, hay unas mutaciones que son conocidas en ese grupo específicamente étnico. Ahora, esos test genéticos se están haciendo cada vez con más frecuencia. ¿Llegan a consultar también las personas por esos test? ¿O es más bien en aquellas personas que tienen familiares con la enfermedad o tal vez hombres presentando la enfermedad? Los test genéticos no están al alcance de salud pública. Los test genéticos son, actualmente se realizan en Chile en 2 universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y otros test genéticos que son instituciones privadas asociadas a instituciones privadas de Chile. ¿Debiese ser más extendida la posibilidad de hacerse esos test genéticos? O sea, yo creo que eso hay que tener cuidado, porque en el fondo hay dos cosas. Uno, ya sabemos que el cáncer hereditario genético es no más del 5 a 10% de la población. Interesa mucho más tener una cobertura real en la paciente del 90%, que es esporádico. Y por otro lado, tal como decía María Eugenia, no todo el mundo tiene que hacerse test genético. Yo creo que es más importante en el programa de alto riesgo, sí, a nivel de salud pública, a dar una buena consejería a las pacientes y no necesariamente terminar en un test genético, porque el test genético, el resultado, uno tiene que saber cómo manejarlo, ¿ya? Implica manejo, implica un seguimiento, una vigilancia, un tratamiento, disminuir el riesgo, entonces puede desarrollarse una bomba atómica con respecto a una salud pública de hacerse test genético a cualquier persona. Fíjate que lo que dice Eugenio me hace recordar un evento que ocurrió en la especialidad nuestra, digamos, en ginecología, con la terapia de reemplazo hormonal. Ya ven, en los 90 usábamos terapia de reemplazo hormonal con mucho entusiasmo, y en esa época entonces una gran empresa, que una de las que más precursora en los terapias de reemplazo hormonal en Estados Unidos, diseñó un gran estudio, el famoso estudio WHI, la Women's Health Initiative, para documentar y para confirmar que era la panacea. Bueno, y el estudio tuvo que pararse antes del término porque se encontró un discreto aumento por un lado de cáncer de mama y por un lado de problemas de trombosis. Lo grave en ese caso fue que pasamos del entusiasmo de poco menos que hormonas a todas al otro extremo que fue hormonas a ninguna. Y en ambos casos, de nuevo, se echó de menos ahí una cierta cuota de educación, tanto de los profesionales como también de la población, que bien usado, y hoy día ya por lo menos 15 años después del desastre que generó el juicio, hoy día ya también se maneja con mucho más tranquilidad. Sí, el punto es cómo abordarlo. Me acuerdo que en un reportaje alguna vez me tocó hacer y entrevistar en una familia donde el papá tenía cáncer de mama, una de sus hijas había muerto de cáncer de mama, por lo tanto la familia se hizo el test genético. Sí. En ese tipo de casos se justifica. ¿Y qué tipo de medidas puede tomar el resto de la familia cuando se entera que efectivamente tiene ahí un antecedente importante? Lo que pasa es que cuando tú tienes un test genético que sale positivo, se hace una secuenciación del genoma en el fondo, porque son mutaciones que son germinales, es decir, uno las va transmitiendo, el hombre o la mujer las transmite a sus hijos. Si yo tengo un examen positivo, tengo que hacérsela a mis hijos, a todos, hombres y mujeres. Y yo busco específicamente la mutación que me apareció a mí. Y el costo que tiene la búsqueda de esa mutación dirigida es bastante más barato. Ahora, ojo, los test genéticos antes, en época más o menos del 2011, valía $4.000. Hoy día un test genético, y no solamente con 2 genes, sino que un panel de genes te sale por $320.000. $500, claro. Claro, pero es diferente, ha cambiado en el tiempo, los precios se han bajado. ¿Por qué? Porque han salido nuevos laboratorios, nuevas técnicas con las que se hace el estudio, claro, y que son tan buenas como las que existían anteriormente. Pero mi duda es, claro, cuando aparece el resultado, ¿qué es lo que uno le puede hacer? ¿Cómo le ofrece un seguimiento? Por ejemplo, son 3 cosas las que uno le puede ofrecer a esa paciente. Yo le hago los test genéticos y en las pacientes que salen positivas son 3 conceptos. Es decir, uno que es la vigilancia, que se puede hacer con mamografía, con ecografía y con resonancia. Esa es una pata. La otra es dejarla con un tratamiento preventivo, que es un medicamento que se usa incluso para cáncer de mama. Y la otra es la profilaxis, es decir, mastectomía profiláctica o salpingoforectomía profiláctica en el caso de que haya mutación BRCA1 o BRCA2. Claro, en el caso de la familia que yo estoy contando, el nieto
también te presentaba esa mutación. mutación. Claro. Ahora, el examen del genético, cuando tú ya ves que está alguien mutado, no se hace antes de los 21 años, porque tú antes de los 21 años no le vas a ir a hacer una mastectomía ni una salpingoforectomía a nadie, porque además es raro que se presente antes de los 20 años. Existe, pero es una rareza. Claro, eso lo que decía María Eugenia con respecto a estas mutaciones, que es muy importante, que son autosómicas dominantes, se transmiten de mujer y de mamá, por lo tanto, de la familia paterna y materna. Eso es importante porque en algún momento se pensaba que solamente era del lado materno, pero esto es materno y paterno. Y si alguien tiene el BRCA positivo o, digamos, algún gen o una mutación de alto riesgo a lo largo de la vida desarrolla un cáncer de mama o cáncer de ovario, tiene un 50% de transmitir ese gen al hijo, esa mutación. Y es importante el tema de la vigilancia porque son pacientes que eventualmente son cánceres que no son detectados ni clínicamente fácilmente, ni por el examen de mamografía, ni muchas veces por ecografía fácilmente. Y ahí tiene un rol importante la resonancia mamaria. Dunstan, ¿qué otros factores también pueden incidir en la presencia del cáncer de mama? Estoy pensando uso de anticonceptivos, también leía por ahí, algunos decían la lactancia puede ayudar a evitar que se presente la enfermedad, es mejor tener hijos que no tener hijos. La lactancia materna es un factor protector, ¿ya? Eso está demostrado. Y es importante estimular la lactancia materna. O sea, en Chile, gracias a Dios, en el último tiempo se ha visto que hay se propone la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, y eso es muy importante. La cifra hoy día está alrededor del 50%, pero bueno, bastante bueno. Y ojalá podamos seguir más tiempo con la lactancia materna, obviamente, no solamente 6 meses, pero exclusiva 6 meses. Eso es lo que se propone en Chile. Bueno, hay sin duda otros factores de riesgo. La menopausia tardía, la menarquia precoz, por ejemplo, también es un factor de riesgo. El embarazo tardío también. A lo mejor hoy en día la mujer se embaraza a los 35 años porque, bueno, vivimos en una sociedad donde la mujer prefiere desarrollarse profesionalmente y eso es válido, ¿ya? Pero incide el embarazo tardío ya más cerca de los 40. O sea, aparentemente la relación que habría tanto con menarquia, primera menstruación temprana, última menstruación tardía o embarazo tardío, y que aparentemente la condición de embarazo tiene efecto favorecedor o protector, pero tendría que ser de edades más tempranas. Si se produce más tarde, teóricamente se perdería ese efecto protector de la edad y entraría el riesgo del cáncer de mama. ¿Uso de anticonceptivos? No está demostrado. No está demostrado que provoque cáncer. ¿Y otros factores a los cuales también se debiera prestar atención? La terapia de reemplazo hormonal. Tampoco está demostrado, aunque hay algunos estudios que sí lo dicen. Pero bueno, antes se daba terapia de reemplazo hormonal por tiempos ilimitados, ¿ya? Y a veces no son buenos los extremos. O sea, yo creo que hay que dar terapia de reemplazo hormonal, pero tampoco con tiempos muy extendidos. Además que tampoco se les hacía un estudio previo a las mujeres, de hacer o sea, no se le insistía en hacer una mamografía y se le dejaba el tratamiento con estrógeno. Y la paciente tenía un cáncer y le están dando estrógeno, entonces pasaba eso, que no se hacía en la mamografía antes, pero hoy día yo creo que con este tema de la concientización de hacer la mamografía es difícil que pase. Y además que los preparados que se usaban antiguamente eran distintos a los que existen hoy día. Entonces por eso que, digamos, la terapia estrogénica no es un factor que, digamos, que condicione que la paciente tenga cáncer. Y eso es uno de los tantos mitos. Está más bien más cargado a hacerla a la progestina. Sí, claro, a la progestina. Sí, exacto. Siempre la bestia negra era supuestamente los estrógenos y hoy día se sabe es lo otro. Que el otro componente. Claro. Para ir cerrando, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que darían para aquellos que nos están escuchando, mujeres, también hombres, respecto a esta posibilidad de enfrentar un cáncer de mama? Yo creo que las mujeres tienen que hacerse la mamografía sí o sí. Yo creo que es básico para poder... si bien es cierto, uno no va, digamos, uno no puede evitar que aparezca un cáncer de mama. O sea, no se evita. Yo creo que en el caso de la mamografía lo que hace es hacer un diagnóstico precoz. Y al hacer el diagnóstico precoz, esa paciente va a tener una súper buena sobrevida. Sí, bueno, básicamente es recalcar eso, ¿verdad? El diagnóstico precoz, en este momento, es la prevención primaria en el cáncer de mama. No tenemos una vacuna, por lo tanto, es el diagnóstico precoz. Y
Y yo creo que recalco el tema de la educación, o sea, el autocuidado es muy, muy importante. Sí, pero esta educación y esta promoción tiene que ser sostenida. No puede ser solamente cuando haya, cuando sea el mes de octubre y nos acordemos que hay el cáncer de mama en el mes de octubre. Tiene que ser sostenida, tiene que ser multisectorial, no solamente tiene que ser responsabilidad del Ministerio de Salud, tiene que ser responsabilidad de todos los ministerios, de todos quienes tenemos que ver, no solo con salud. Entonces yo creo que es importante que no cargarle solamente la promoción a la atención primaria, que es lo que hacemos generalmente, sino es responsabilidad de todos. René. Sí, no, y tal vez en la misma línea que han dicho los colegas, porque también en alguna etapa hubo el Ministerio incluso que todavía lo sigue, por lo menos instalando sus protocolos, la idea del autoexamen, el examen físico de la mama, pero la verdad que el rendimiento es más bien pobre. O sea, por eso que la apuesta en realidad, si queremos pesquisar, tiene que ser mamografía. Y por suerte el sistema público hoy día eso está disponible hace ya 15 años. O sea, esta historia, y lo importante es que la mujer ya lo tenga incluso garantizado. Pero de los 40 años. No, bueno, de acuerdo, pero o sea, con criterio de realidad de que los 50 no está mal, a eso me refiero. Pero el tema es eso, que yo creo que en Chile la población femenina tiene una cierta cultura de salud, que sobre esa tenemos que apoyar. Porque es la que la llevó a controlar los embarazos, la lleva a usar los anticonceptivos, la lleva a buscar... Es obediente la mujer. Claro, o sea, tiene una conciencia, que es lo que comentaba sobre que el varón no tiene. Entonces, en esa mujer informada, lo que nosotros hemos tratado en el Ministerio permanentemente los últimos 15 años, por lo menos, es instalar este concepto de la salud a lo largo de la vida, no como eventos aislados. No nos preocupa la mujer solamente la edad reproductiva o solamente la edad por reproductiva, sino que de manera los problemas o las demandas de salud van a ir cambiando. Ese es el tema. Poder prevenir. Y si la vamos educando bien, efectivamente, cuando llegue, por ejemplo, la etapa menopáusica, entienda que tiene que estar incorporada la mamografía con un examen. Recomendaciones importantes para un tema fundamental. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con lo que queda de Vía Pública. Puedes. Hoy les hacemos una pregunta en nuestro fanpage en Facebook. Revisemos cuáles son los resultados de esa pregunta. Tenía que ver directamente con el tema del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. ¿Cree que una mayor educación sobre el cáncer de mama ayudaría a disminuir los casos en Chile? Un abrumador 91% cree que sí y un 9% considera que no serviría de mucho. Vamos el .cl, que es lo que tiene ahí, 24horas.cl. Esta información destacada en Punta Peuco, Corbalán, Krasnov y otros 10 internos están pidiendo la libertad condicional. Se encuentran ellos en la lista de postulaciones que Gendarmería presentó a la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones. Ahí en nuestro portal de noticias aparecen los argumentos que están entregando y también cuáles son los posibles escenarios que se darían a raíz de esta petición. Vamos con el tiempo, que es lo que marca a esta hora la temperatura. 17 grados nublado, agradables 17 grados, que se pronostica para mañana, después de un jueves bastante caluroso aquí en la zona central del país. Para el viernes disminuye algo la temperatura máxima, 21 grados, cielos nublados, pero el sábado cielo totalmente despejado y una máxima, harto calor, 27 grados. Y escuchamos de fondo al cantante británico Tom Jones, quien en entrevista con BBC reveló que en sus inicios fue acosado sexualmente. Todo esto a raíz del polémico caso de Harvey Weinstein en Hollywood. El conocido cantante fue consultado si creía que en el mundo de la música podían existir casos similares, a lo que Tom Jones respondió que esas cosas siempre han sucedido en la industria. Con Kiss terminamos el Vía Pública de hoy. Que estén muy bien, buenas noches. Think I better dance now.